Bueno, presten atención a la nota que se viene ahora porque vamos a hablar de temas sensibles y temas muy importantes que hacen a la salud pública, a la salud en general y la salud pública en particular. Vamos a saludar a Marcelo Peretta, quien es el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, que tiene muchos temas interesantes para abordar. Muy buenos días, Marcelo, gracias por habernos atendido en este día. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, en primer término, ¿cómo ven el acuerdo que hubo entre Silfa y KM, los laboratorios transnacionales y nacionales? Finalmente, después de una pulseada ahí, el gobierno terminó arreglando un descuento para el PAMI, un piso y un techo, bueno, ahí algún tema que se acordó con determinados medicamentos que tienen que ver con lo oncológico. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo positivo? ¿Es verdaderamente positivo o hay algo para hacer alguna lectura ahí? Algo parcialmente positivo, porque 5% de descuento en los medicamentos, considerando la ganancia abrumadora que tienen los laboratorios, es muy poco. Se traduce en 8, 10 pesos de descuento en lo que gastan los medicamentos los jubilados. De todas formas, hay que ver si realmente lo cumplen, porque no es la primera vez que le piden a los laboratorios que bajen el precio y no lo cumplen, porque, bueno, el que decide subir o bajar el precio es la computadora del propio laboratorio, que corrige la computadora de las farmacias, y muchas veces el farmacéutico se liga los cachetazos de la gente que dice, bueno, pero no bajó el precio, como si uno no quisiera bajarlo, o por qué aumenta tanto, como si uno fuera el responsable de aumentarlo, cuando en realidad son los laboratorios. Pero bueno, esto sí, por supuesto que por más que sea poco, bueno, es una buena noticia considerando que todo aumenta, ¿no es cierto? Claro. Lo que sí va a haber que digamos, hacer un monitoreo. Lo otro que se acordó también, no solamente el 5% de rebaja, sino el precio máximo, un aumento máximo, que tiene que ver con el 70% de lo que aumenta la inflación en este 2018, que también, bueno, eso es algo positivo, considerando que la inflación sigue persiguiéndonos de cerca, en todos los rubros, pero claro, vamos a ver cómo se implementa finalmente, porque esto es lo que se ha filtrado como gacetilla de prensa del PAMI, pero no tenemos el detalle del acuerdo, es decir, los medicamentos, si cambió o no el listado de medicamentos, si cambió o no los descuentos, si hay alguna consideración especial que hacer. No sabemos detalles de este consejo de expertos que va a seguir y monitorear la evolución de los precios y la incorporación o no de sustancias al Bademecum, incorporación o baja. Es decir, hay muchas cosas por saber, y nosotros siempre reclamamos estar en esa discusión, pero como somos justamente los quienes tenemos que traducirle esto al abuelo, al jubilado, sin embargo no hemos logrado a través de los años que nos incorporen como miembros plenos a la discusión de este convenio. Marcelo, le voy a hacer una pregunta muy concreta porque, bueno, se desliza por allí que en la puja con Silfa, con los laboratorios nacionales, y poner de alguna manera un techo a determinados aumentos tendría que ver con la participación de Mario Quintana en Pharmacity, que va creciendo también en la provincia de Buenos Aires, y que tendría que ver con esto de lograr un mejor precio para su farmacia. ¿Esto existe o es un mito? Existe. Mario Quintana es el dueño de Pharmacity, por más que ahora ha cedido gran parte de sus acciones. Es indudable que, siendo vicejefe de gabinete, sigue empujando para su sector, aunque él no lo hace directamente porque no participa de estas reuniones, pero es indudable que por las decisiones que le están tomando, por ejemplo, que se está pidiendo que Pharmacity sea miembro pleno de la provisión de medicamentos, es decir, que los jubilados vayan mayoritariamente a Pharmacity, indudablemente esto surgió a pedido de Quintana, y entonces ahí uno revela o se da cuenta que esto otra vez en nuestro país estamos sujetos a peleas de dos grandes, de dos poderosos, como es el caso, en este caso, de Alejandro Ruemers, que es el dueño del laboratorio Ruemers, y Mario Quintana, que es el dueño de la cadena Pharmacity, que vienen con una disputa histórica, uno porque maneja los laboratorios y quiso en alguna medida, algún momento comprar la cadena, el otro porque no le quiso vender la cadena y siguió desarrollándose, y ahora, bueno, cuenta con la posibilidad de ser además funcionario público, y en el medio está la gente, en el medio estamos los profesionales
médicos y farmacéuticos que tenemos que ver con la prescripción y dispensación del medicamento, y que vemos todo esto, que bueno, en concreto sí, esto existe, hay una puja de poder, indudablemente Pharmacity va a tratar de empujar o lograr algún beneficio para su cadena. Lo importante es que el PAMI vea que ese beneficio, que a veces puede ser legítimo y no todo tiene que ser irregular, no perjudique el derecho de los jubilados, no perjudique la tarea de los farmacéuticos, no perjudique la tarea de los médicos, porque a veces estos avances de las corporaciones son en detrimento de la gente, o generalmente los avances de las corporaciones son en detrimento de la gente, y es donde el Estado tiene que estar firme para asegurar que la prestación de medicamentos sea la correcta, es que la legislación se cumpla, y que el más débil eslabón de la cadena, que es el ciudadano, que es el jubilado, que es el consumidor de medicamentos, no sea abusado por condiciones dominantes, ya sea de los laboratorios o de las cadenas de farmacias. Sí, porque ahí, claro, por eso algunos se plantaron y dijeron, bueno, el descuento, pero solo para PAMI, porque si el descuento, claro, como queriendo frenar ahí, queriendo frenar que lo utilice en alguna cadena, el descuento, ¿no? Eso es un absurdo. El descuento solo para PAMI, eso de PVP, que es el precio de venta PAMI, es un absurdo, es un planteo de la Cámara Silfa que nuclea los laboratorios nacionales, que son duros, digamos, para negociar, y ellos jamás van a permitir que se les imponga ninguna condición, y por otro lado no tienen en el frente un Ministerio de Salud o un presidente que realmente les quiera dar batalla, pero de verdad, no lo que aparenta ser esto, que en el fondo, por lo que estamos hablando, Jorge, nos estamos dando cuenta que hay otros intereses y no la pelea realmente por darle más beneficios a la gente, ¿no es cierto? Entonces, acá el precio máximo es permitido, no solamente puede ser, digamos, realizado en nuestro país, sino en otros países del mundo. Canadá tiene precios regulados, Estados Unidos tiene precios regulados, que es el país más capitalista del mundo. En Estados Unidos se pagan los medicamentos más baratos que en la Argentina, y ni hablar que en Canadá. Perdón, sí, más baratos, bien digo. En Canadá y en Estados Unidos mucho más barato que aquí en la Argentina. Entonces, ¿se puede poner precio máximo? ¿Por qué? Porque esto no es un producto comercial cualquiera, esto no es un termo, una computadora o un celular que, digamos, uno podría o estaría impedido el Estado a poner precios máximos y sí dejar, digamos, funcionar al mercado. Pero en el tema de la salud no funciona, o no debería funcionar el mercado, y el Estado debería intervenir con los medios e instrumentos que tiene de la normativa nacional y la normativa internacional, porque hay tratados internacionales, la Organización Mundial de la Salud permanentemente emite documentos respecto de qué puede y qué debe hacer un país para garantizar el acceso a medicamentos. Entonces, no es que no se quiere, a veces no se toma la decisión que se tiene que tomar, pero bueno, en concreto hay que regular este sector. Hay mucho desorden en materia de medicamentos en la Argentina, no solamente por el precio, sino por el uso irracional que la gente hace, por la comercialización por fuera de la farmacia, por los delitos con medicamentos, por que cerca del 12 a 14% de los medicamentos que circulan en nuestro país son ilegítimos, ilegales, truchos, falsificados o adulterados. Entonces, hay un combo irregular en materia de medicamentos que muestra que no hay un Estado, no hay un Ministerio de Salud, no hay una ANMAT, no hay una Secretaría de Comercio en lo que hace a los precios, que esté realmente ocupándose de atender esta problemática que afecta indudablemente a los argentinos, a todos los ciudadanos, porque tomamos medicamentos desde que llegamos hasta que nos vamos. Entonces, ese es el punto que no podemos dejar pasar, digamos, por alto, o no podemos pasar por alto, porque ese es la política de medicamentos que está faltando en nuestro país. Entonces, esto es lo superficial, lo que se está discutiendo, el precio, el 5%, más, menos, ponerle un techo o ponerle un precio máximo. Ahora, hay, digamos, una deuda pendiente con los argentinos por la falta de políticas farmacéuticas en favor de la gente. Entonces, las políticas farmacéuticas han sido en beneficio de los laboratorios, perdón que lo diga tan vehementemente, que está demostrado que tienen presupuestos más por encima de cualquier actividad, o mayores que cualquier actividad, para hacer lobby en el Congreso. O sea, tiene más plata por cada diputado que cualquier otra actividad, que las alimenticias, que las que venden bebidas alcohólicas, las tabacaleras.
la industria farmacéutica tiene más presupuesto para lobby en las legislaturas, en el Congreso, con lo cual tiene más plata por diputado que cualquiera de las que acabo de mencionar, con lo cual no sale ninguna ley en la República Argentina que no cuente con la aprobación de eso. Y eso es una realidad que ningún presidente o ningún ministro, ningún funcionario público debiera permitir o debiera combatir fuertemente, porque indudablemente tienen derecho a defender sus actividades, o lo que ellos entienden son sus derechos, pero nunca puede estar por encima del derecho de la mayoría de los ciudadanos, y eso es lo que pasa en la República Argentina. Que le digo algo, Jorge, los laboratorios se olvidan que en 1945, en la primera presidencia del general Perón, se les permitió producir y vender medicamentos sin pagar patentes, algo que usted sabrá y compartirá conmigo que Estados Unidos se encarga de que todo el mundo pague patentes, porque ellos viven justamente de cobrarle patentes al resto del mundo de las invenciones que ellos hacen. Sin embargo, la Argentina desarrolló su industria farmacéutica, desde mi punto de vista, con una estrategia muy inteligente de Perón en ese momento, para que tengamos un desarrollo, y estos Ruemers, que hoy son monstruos, en ese momento eran nadie, ¿no es cierto? O los Bagó, o muchos otros laboratorios que hoy dicen que no van a bajar el precio de los medicamentos y son gran poderosos. Bueno, en ese momento, 1945, no eran nada, o eran pequeñas farmacias. Sin embargo, tuvieron la posibilidad y el apoyo del país para desarrollarse, con el compromiso que Perón les dijo y les puso que el precio de los medicamentos no podía ser inaccesible para los argentinos. Sin embargo, se desarrollaron y se olvidaron del precio. Y hace 30 o 40 años que se olviden, y si alguien los quiere tocar en materia de precios, los apartan del poder, como le pasó al médico Ilia, que quiso justamente con la ley Oñatidia ponerle un límite al precio de los medicamentos, y ¿qué pasó? Le generaron un caos interno que tuvo que renunciar. Entonces, esas cuestiones no nos podemos olvidar, y el funcionario público que asume tiene que tener esta prioridad, que es la defensa del público, no en contra de nadie, porque acá no queremos que los laboratorios se fundan. Ahora, no podemos dejar de desconocer que, lejos de fundirse, ganan cifras exorbitantes y abusan de su condición dominante, y eso no se puede permitir del Estado. Bien, impresionante escuchar todo esto. Marcelo, lo último, no puedo dejar de preguntarle brevemente, ¿cuál es la situación hoy del jubilado, del PAMI, los medicamentos que perdió, que ya no los puede adquirir? ¿Está complicada la situación? Bueno, ahora dependemos de que se tome conocimiento de cuál es el tenor de este convenio. Hace 2 años, cuando asumió la primera intervención del PAMI, sí, hubo unos 150 medicamentos que estaban incluidos con descuentos para el PAMI y que fueron eliminados del Bademecum. El Bademecum es la lista de medicamentos que pueden estar disponibles con descuento para los jubilados. Bueno, ahí fue una pérdida indudablemente de derechos. En algunos casos hasta estaba justificado, porque obviamente había productos que no eran tan necesarios para los jubilados. En otros no, había antibióticos que nosotros inclusive nos opusimos, porque son antibióticos necesarios para justamente los adultos mayores o la tercera edad. Por eso es importante que se haga una tarea continua y permanente. Es notable cómo los funcionarios del PAMI toman las decisiones a espalda de los médicos que prescriben los medicamentos y a espalda de los farmacéuticos que dispensan los medicamentos, que son justamente los implementadores del convenio y de las prestaciones farmacéuticas que el PAMI necesita darle a sus jubilados. Entonces, acá hay que trabajar en conjunto. Si se dice que se va a llamar y se va a consultar un panel de expertos que nunca se termina de constituir, y que a veces esos paneles de expertos son ad hoc o muy reducidos o no integrados por personas que estén en la batalla, en el campo de batalla, por definirlo de alguna manera, es decir, en donde esto se está resolviendo, es decir, en el acto de prescripción de medicamentos o principalmente en el acto de dispensación, porque la gente sobre medicamentos consulta hoy mayoritariamente al farmacéutico, va a la farmacia. Entonces el 90% de lo que tiene que ver con el medicamento lo hace con el farmacéutico y la farmacia, solamente el 10%, que es el acto de prescripción, lo resuelve con el médico. El 90% restante, que es la dispensación, la aplicación, por ejemplo, de medicamentos que son vacunas y otros que necesitan urgentemente los jubilados, el control de su presión arterial y otros seguimientos a la glucemia, seguimientos de parámetros de salud que los jubilados lo hacen en la farmacia. Lo hacen en la farmacia hoy. Entonces, dejar a la farmacia fuera de esta discusión
Eso en contrasentido es un atraso por parte del PAMI, por eso nosotros lo venimos diciendo, pero bueno, es como, digamos, golpearse la cabeza contra una pared y no obtener respuesta en absoluto. Marcelo, es muy importante escucharlo, seguimos en contacto para ver cómo evoluciona todo este acuerdo de precios, porque como usted bien dice, el acuerdo está bien, pero el tema es el control, a ver si después se respeta. Así que seguimos en contacto, Marcelo, muchas gracias por habernos atendido. Cómo no, Jorge, un abrazo. Marcelo Perretta, el titular del Sindicato de Farmacia y Bioquímica, diciendo, bueno, todos los entretelones de este acuerdo Silfa-KM con el gobierno por el PAMI, y todo hasta contando también que ahí está la mano de la gran cadena de farmacia, de Mario Quintana y todo lo que escuchamos. Seguimos.